Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, en otro lunes de añoranzas de electricistas, quedamos en duda sobre la temática, porque resulta que tenemos este libro que probablemente muchos no conozcan. Hay 6 compañeros, bueno, tendremos que decir para dar el lugar adecuado, 5 académicos y una académica antropóloga, que escribimos sobre electricistas. El compañero y amigo Lorenzo Arrieta y un servidor Víctor Sánchez escribimos sobre el ESME. Los demás escriben sobre a lo que llaman ellos los electricistas democráticos. Yo digo que hay una pequeña duda de interpretación, porque en el ESME son democráticos. Y entonces las dudas podrían plantearse con seguridad, pero también reconocemos que tenemos este libro con 2 artículos en los cuales yo escribí aquí. Además, tenemos este otro libro donde de nueva cuenta son 4 académicos y 2 académicas. Victoria Novello, que es la que convocó para que llegáramos a escribir este libro, y María Teresa Ruiz, una compañera de hace años. Pero que, perdón, me estaba sonando una alarma. Pero que, bueno, están con muy buenos artículos. La antropóloga Victoria Novello, muy conocida y súper reconocida en estos años, logró hacer una muy buena exposición de la cultura obrera que nos hacía falta en aquellos momentos y ahora debería de repetirse la cultura obrera en México, que incluía casas habitación de obreros, de tal manera que de verdad un taller, una sección de taller,
un taller, es que no sé si era viejo o no, textil, pero bueno, uno más o menos de los años 60, que la comparación con uno contemporáneo sería fabuloso. Una cantina, una casa obrera, la exposición que se hizo en el Museo de las Culturas Populares sobre la cultura obrera, ¿cómo le llaman ahora? Se me olvida el nombre técnico de organizar una exposición de cultura obrera. Ay, es que es un nombre muy raro, perdón ustedes. Pero bueno, Victoria Novello, un servidor con una ponencia. Y entonces me entra la duda de qué hablar. Al mismo tiempo, confieso que con la búsqueda de eh, de estas necesidades fue cuando encontré el trabajo de Roberto Iriarte, encontré esta revista Lux, toda ella hablando sobre la reorganización industrial, la reconversión industrial en cambio estructural que se hizo en Compañía de Luz en 1966, después de la mexicanización, nacionalización de la industria eléctrica. Y con ese motivo también me encontré estas dos revistas Lux. Hay un artículo de otra antropóloga contemporánea justamente sobre cultura obrera. Y esta revista, por cierto, bastante importante, interesante, porque es de procesos electorales y el ESME está actualmente en un proceso electoral. Bueno, en esta ocasión fue 2012-2014 y el comentario básico con el que se inician las cosas es que solo una planilla. Y dentro de como folder, dentro de este trabajo me encontré una ponencia a la que convocó como foro la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la sexta legislatura, y fue las ponencias o los ponentes llegamos al Museo de la Ciudad, cerca de Palacio Nacional. Está el Museo de la Ciudad y en la zona central del el museo se realizó este foro a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza, retos y perspectivas de la electricidad en la Ciudad de México. Ese era el foro y llegamos varios ponentes. Yo escribí la ponencia Reforma de la privatización
de la energía eléctrica y su escalada de precios en las tarifas hacia un derecho humano. Y en pequeñas letritas, como dicen todo mundo, hay que leer las letras pequeñas. Puse las tarifas locas contra la tarifa social. Víctor Sánchez, profesor y sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, y desde hace muchos años investigo y escribo sobre problemáticas de la industria eléctrica y la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso hago estas añoranzas. Bueno, finalmente me decidí por esta ponencia. Así es que no sé cómo le voy a hacer. Son bastantes cuartillas, pero creo que vale la pena que tengamos este balance a 4 años de la extensión. Yo ofrecí no hablar de esta época, pero miren, yo mismo dije o incumplí mi promesa. Y bueno, esta va a ser la única vez en que hablo de la extinción. Por lo tanto, pues veremos qué digo. Yo no recuerdo qué es lo que escribí en esta época y pues me permito decirles que esta añoranza de electricistas viene de la duda de leer los artículos de 2 libros o los informes de uno de los secretarios del comité que aparecieron en la revista Lux, o el contenido de 2 recientes revistas de esas que dije que no debo de hablar. Entonces, una sobre cultura y la otra sobre elecciones. Entonces, veremos cómo tratamos el asunto. Por lo pronto, me decidí por esto. Así es que empezamos las añoranzas de electricistas. Sale y vale. Las peripecias del estudio a los 4 años de extinción son abundantes en sus prácticas sindicales, en las formas adoptadas para mostrarlas desde los medios de comunicación, en las expresiones solidarias, internacionales o nacionales, en los vínculos alcanzados o no con los usuarios, en las relaciones con los grupos de oposición que persisten en promover en las políticas dubitativas de los partidos, en los recovecos de desplegados publicados, en las esperanzas de vida quebrantadas o en la forja de la lucha familiar propuesta en los ámbitos estructurales al interior del sindicato.
como en la comparación de la acción al perfil estatutario o respecto a las presencias anteriores a los 4 años en los marcos legales de los asuntos o los legaloides encontrados al paso del tiempo. En las charlas durante las formas desarrolladas, sean en el Zócalo, las manipulaciones, las manifestaciones o en las caravanas, en los balances informales sobre los que se fueron o los que se quedaron en los horizontes viables, posibles o de sus luchas. Cuando el imaginario los potenció en los pasillos que cobran vida tras cada suceso presentado. Se cobra vida inesperadamente tras una propuesta, un debate de 3 o 4 compañeros, y sale la propuesta y surge enconadamente. Se llega a la propuesta y se lucha por ella. De manera pragmática, si quieren, pero así sucedió. Sea por unas compañeras, sea por unos usuarios, sea por compañeros de grata presencia o inusitada presencia, pero se llegaba a ello. En las perspectivas de los repres o las dirigencias sindicales o de las bases, en los vuelos y los vuelcos, en los acuerdos de cada asamblea de repres, de división, de centros de trabajo. En los planes de acción sucintos o inesperados, en los acuerdos propios de cada asamblea, en los planes de acción inesperados, en los avatares simultáneos de la vida social o sindical, tratadas como que de la política nacional, en las alianzas, incluso electorales. La unidad nacional como bandera y como práctica. En las maravillas de las redes sociales o las alternativas de comunicación
impulsadas. Todos quisieron tener su radio ESME. Veremos los resultados. ¿Qué decir del movimiento de las 11 divisiones sindicales, chicas o grandes, de los equipos parados en detrimento constante? En fin, la capacidad teórica práctica en estos 4 años afloró de una manera inusitada. Me detengo, pues los aristas a contemplar son vertientes inacabables de las experiencias electricistas de estos 4 años. Van pues unas solas notas al respecto de la invitación, como siempre son parciales, al reconocer que en política como en la historia social los asuntos aparecen muertos al sucederse y deseamos pues proponer algunos vertientes sobre estos 4 años que concentren los sucesos. Hay asuntos que parecen muertos y sin embargo renacen los mismos, como ave fénix, para mostrarse en umbrales múltiples, brillantes, inacabados, que apenas empiezan. Son procesos sociales siempre en movimiento. En fin, la premisa de la reforma energética o el cuento del Tata verdadero. Dicen de quienes ahora gobiernan son del mundo y del rumbo de Tlacomulco o del grupo público. Es de ahí. Eso se dice, eso se cuenta. El grupo político es de Tlacomulco. Los que mandan son de Tlacomulco. Pero quienes los nombran han olvidado la querencia, sus raíces, esencia de apelativo. Le pusieron su apellido para construirse. Lo quiere negar,
Los del grupo Tlacomulco con la reforma energética fueron a rebuscar Tomás no más por molestar a quienes más odian a su oponente político. Algunas pequeñas palabras de Tata Lázaro al expropiar de excelencia y nacionalista del petróleo mexicano. A contrapelo quieren utilizarla suponemos que jamás leyeron a su fundador Isidro Fabela, que le dio el nombre al grupo primero y de quien los fundó. El municipio de apellido para fundar su bandera, su propuesta de reforma energética, desean una conversión del Tata, no se logra y desacreditan además su esencia. Estos neoliberales olvidan el contexto se quita, pero se va a llevar como se merece. El símbolo con la campana y con los listones que la sostienen. Estos neoliberales olvidan el contexto de las acciones de las empresas petroleras imperialistas. El petróleo fue desde su inicio en México explotado por las empresas transnacionales gracias a las veamos si nos agarran, dijeron. Estos neoliberales olvidan el contexto. El petróleo fue a inicio explotado por las empresas transnacionales gracias a las concesiones plenas de Porfirio Díaz. Se consolidaron los años 20 y alcanzan su amplia capacidad. Productos formados solo a una inmensa explotación y al inmenso racismo de los trabajadores petroleros compatriotas nuestros. Casi frente a la guerra mundial, expropia el Tata, huyen del país todos los términos y profesionales de las empresas extranjeras, siempre todos ellos. Casi frente a la guerra mundial,
todo se hace. Nada se puede comparar con las condiciones actuales en las que, siendo Pemex la empresa por definición material, siendo nacional y en su raíz creada para impedir la explotación del imperio, se proponga desmantelarla. Las viejas empresas de los años 30 eran 7 las transnacionales de entonces. Existen algunas otras nacionales más nuevas como las españolas, Iberdrola o Repsol. Se les propone y se les están regresando nuestro petróleo a las naciones. Queremos o no hacer, bajo el nombre que se proponga, se pierde el carácter estratégico de la independencia. Respecto a México, Favela expresó: la salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y política de México. Primero la económica, porque si el extranjero logra dominar con su capital nuestros intereses financieros, nuestra industria, nuestras riquezas naturales, pues no se quedaron con nada. Se respetó la propuesta original y México expropió el petróleo en forma completa y cabal, y los trabajadores mexicanos que estaban aquí fueron lo suficientemente capaces para retomar la empresa. 1958 es el año en que escribe Isidro Favela esta tesis, esta premisa, mejor dicho, en cuanto al potencial de los dos extremos, el imperio y nuestra nación. El fundador del grupo Atlacomulco, a partir de esta persona, elabora una fuerte, constante política antiimperialista con seguridad basada en la Constitución del 17. Está fundado lo que decimos. En fin, se nos acabó el tiempo. Tenemos 4 premisas que presentarles y continuar con esta ponencia que presentamos a la Asamblea Legislativa a invitación de la misma. Gracias y nos vemos en otra añoranza de electricistas. Y como dice atrás de mí, que renazca el Partido Mexicano de los Trabajadores. Con Eberto Castillo, con Álvarez Casa y con Demetrio Vallejo. Hasta la próxima añoranza de electricistas. Muchas gracias.